Muchas gracias, Emanuel. Claro que sí, claro que sí. Aquí todo es útil, todo suma, todo es un recordatorio de los diferentes aspectos de lo que somos. Entonces, muchas gracias, muchos, recordando varias cosas que había olvidado, claro que sí. Bueno, el arreglo de hoy que voy a compartir es lección 21, donde en nuestro tablero central está la clave 15, pues el diablo. Entonces, a ver si es que se vea bien el diablo. Eso es. Bueno, entonces, bueno, este tablero suma 12 y 18, 30 y 15, 45. Entonces, 45, esto es igual a 9. Entonces, bueno, esta semana nos muestran este arreglo, nos muestra cómo esa voluntad primaria que siempre va a actuar como nuestra protectora, como nuestra guía protectora, siempre como consecuencia, ¿cierto? De la instrucción a través de la razón, la intuición nos llega, pues, ¿cómo decirlo? Siempre la voluntad primaria es la que nos está enviando por medio de la supraconsciencia ciertas ideas, palabras, energía, siempre eh, nos está moviendo pues esa voluntad primaria a través de nosotros. Esa voluntad primaria viene y por medio de la intuición, ¿qué es la intuición? La intuición pues llega en forma de ideas, pensamientos, es información que se descarga en nuestra mente con ciertas ideas, ideas sobre la solución de problemas, ideas sobre pues información, ideas de acuerdo al neurocircuito que uno vaya desarrollando, te puede empezar a llegar ideas sobre tus vidas pasadas, sobre tus problemas actuales, sobre, bueno, te va orientando. Pero para que esa intuición pueda ser absorbida plenamente por nuestro cuerpo, debe pasar por la razón. La razón siempre debe validar todo lo que llega a través de la intuición. ¿Sí? Entonces, esto parecieran dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? 4 y 5. Razón e intuición. Aries y Tauro. ¿Por dónde llega la intuición? Por nuestros sentidos. ¿Y dónde están prácticamente todos nuestros sentidos? Entre la región de Aries y Tauro. Y en Aries y Tauro tenemos nuestros oídos, nuestros ojos, la boca, eh, nuestra nariz, ahí están nuestros sentidos. Pues aquí la piel, pues toda nuestra piel puede tener ese sentido del tacto. Entonces, básicamente nuestra cabeza, que está regida por Aries y Tauro desde el cuello y los oídos, pues vamos viendo cómo está todo el hombre ahí. Todo el hombre está en sus cinco sentidos. Ahora, por medio de estos cinco sentidos, nos llega la instrucción de la voz interna. Siempre nos llega el instructor con cambios en diferentes cosas. Entonces, 9. Ahora hablando de 9, ¿dónde está la 9? 9 rige los intestinos, que esto es Virgo. Entonces aquí nos damos cuenta de esa relación, esa estrecha relación entre la cabeza, los sentidos y el intestino, es decir, todos nuestros diferentes alimentos y todas las diferentes formas en que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra energía está en todo momento drenando, limpiando y de alguna forma deshaciéndose de los residuos, eliminando ya lo que se ha usado y lo que ya no necesita. Entonces siempre para que podamos escuchar, lo primero es silencio interno, pero después de que uno escucha, ahora tiene que ponerle un razón.
Entonces, el tarot y todo este estudio esotérico no es un estudio místico, pues, incomprensible y solamente lleno de mitología y de cosas. Es una base totalmente razonable, lógica, que puede ser tanto experimentada, ¿cierto? Como demostrada. Podemos hacer este mismo juego una y otra vez. La ciencia hoy en día se separa, pues porque no simplemente han sacado a la conciencia de sus ecuaciones. Entonces, si sacamos a la conciencia, nos olvidamos de las múltiples formas, pues, por ejemplo, recordemos que estamos en un universo, a ver, 1, 3, 6, 12, 24, 48. Estamos aquí en el mundo de 48 dimensiones, de 48 leyes, perdón, en la dimensión de 48 leyes. Estamos siendo afectados por todas estas dimensiones más las que hay hacia abajo, también las que hay hacia abajo, nos están influenciando. Entonces, si esto lo sacamos este conocimiento y este entendimiento de las ecuaciones y no reconocemos una conciencia o ciertas conciencias, una conciencia crística, una conciencia cósmica, una conciencia universal, una conciencia planetaria astral. Si no tenemos en cuenta esa forma de conciencia y cómo nos está influenciando. Ahora, ¿quién nos influencia cuando hablamos de nuestra propia intuición? Recordemos que en este mundo entonces tenemos el cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, pero más arriba están el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ¿cierto? Estos dos cuerpos no están caídos, esos dos cuerpos los tenemos despiertos, pero no somos conscientes de él. ¿Por qué no somos conscientes de él? Porque tenemos que primero crear estos cuerpos físicos de abajo para poder hacer contacto con ese, para que se cree como ese puente entre el mundo, llamémoslo material y físico, y ese mundo espiritual. Como no tenemos estos cuerpos, no podemos ver la forma en la que el espíritu nos guía directamente. Sin embargo, de allá es de donde viene. Cuando hablamos del instructor interno, pues estamos hablando de una parte interna de nosotros que nos instruye. Cuando hablamos de Dios infinito, del Padre divino, debemos estar entendiendo que estamos hablando de una parte de nosotros mismos, que está dentro de nosotros. Cuando hablamos de la Madre divina, no estamos hablando de algo externo por allá sobre una nube voladora, estamos hablando de nosotros, de una parte interna. Entonces, cuando hablamos de la intuición, también estamos hablando de una instrucción de algo que nos está instruyendo, pero es una parte de nosotros que no está caída y esa parte es la que viene y nos instruye, nos guía, nos mueve y esa parte está conectada directamente con la supraconsciencia y con la voluntad primaria. Por eso todos hacemos parte simplemente de un engranaje universal, como de un reloj. ¿Cierto? Ese reloj pues vendría siendo esa clave 10 donde todos estamos aquí y todos somos centros de esa expresión, todos estamos en el centro, todos somos centros de esa expresión. Pero eso es lo que hemos olvidado. Entonces, este proceso de cómo la intuición o cómo todos estos mensajes del instructor interno, clave 5 pueden ser y deben ser, de hecho, pasados por el estudio, por el análisis, que sería la razón. Entonces, la razón no se limita simplemente al mundo físico o a lo que llamamos mundo físico. La razón, el rey ordena todo, pues. Cuando está mirando hacia su horizonte, no está mirando solamente sobre sus bienes materiales, también está viendo cuál es la mentalidad, ideología de su pueblo, cuál va a ser su religión, cuál va a ser sus creencias, cuáles van a ser su filosofía, cuál va a ser su mente. Entonces, todo, tanto mental como tanto espiritual como material, puede ser y debe ser siempre
corroborado y puesto en orden por la razón. Entonces este proceso también va a ser puesto por la razón y esa razón pues entonces eh, ahí vamos a empezar a cambiar nuestro cuerpo. Entonces cuando nuestro cuerpo cambia sus ideas, ahí es cuando sugestionamos, cambiamos nuestras sugestiones. Entonces al cambiar esto, cambia nuestra subconsciencia. Entonces más adelante vamos a ver un poco esto. Ahora algo interesante de la palabra del número 45 es que equivale a la palabra Adán. Adán vale 45, ¿sí? Tiene un valor numérico en gematría de 45. Entonces aquí nuevamente nos están hablando como este Adán es el hombre perfecto, ¿cierto? El hombre creado directamente por Dios, bajo sus propias leyes, bajo que expresa e interpreta la perfección de Dios, pues. Pero lo que Adán también nos viene, pues, a recordar es cómo ese Adán está caído, pues. Ese Adán fue puesto presa aquí en la caída, entonces Adán ahora está preso, Adán y Eva ahora cayeron presos de la ignorancia. Entonces clave 15 vuelve y nos lleva a la clave 9 con esa sugerencia en el símbolo de Mercurio, la autoconciencia, ¿en dónde? En el intestino, ¿cierto? Que es donde está clave 9. Entonces por aquí empieza todo. Por el alimento, por cómo alimentamos, por qué permitimos que pase por nuestro intestino, también por cómo lo limpiamos, ¿sí? No solamente cómo lo alimentamos, sino que también es un instrumento que debe ser limpiado y limpiado y limpiado y vuelto a limpiar. No de vez en cuando, realmente muy seguido, hay que hacerlo cada 3 meses, limpiezas hepáticas, limpiezas intestinales profundas, estar sacando de ahí todos los residuos. Ahora, cuando hablamos de razonar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esas limpiezas? Para mí es tan lógico y razonable simplemente que con todo de lo que nos alimentamos y entendiendo que el alimento no es solamente lo físico, sino también nuestras impresiones y el mismo oxígeno que respiramos, la respiración, el aire. Todo esto es una energía. Toda esa energía, a la final lo que hace el cuerpo es una alquimia corporal donde transforma eso en una sustancia que le sirva a nuestras células para que nuestras células vuelvan y repliquen ese proceso y es coger esos químicos o nutrientes, ¿cierto? Que se producen en el intestino, absorberlo y sacar y producir una energía que se llama el ATP, que es la energía del cuerpo. Entonces, cuando nosotros le damos malas impresiones, mal alimento a nuestro cuerpo, eh, pues el cuerpo no funciona, no responde y no responde entonces tampoco a las ideas de la intuición. Entonces, la intuición es tanto un mensaje que nos está llegando siempre de cuerpos superiores, de una parte evolucionada o superior de nosotros, también es, pues, que llamaríamos esa guía. Entonces, para poder empezar a recibir esas ideas, debemos empezar primero a hacer silencio, porque si no empezamos a hacer silencio, aquí vamos a ver un poco de la relación con la clave 17, esa meditación que debemos hacer, esas prácticas diarias que debemos hacer. En esa meditación a nivel físico pasan muchas, muchas cosas, ¿sí? Al acallar la mente, al dejar la mente un poco en silencio, al darle un propósito a nuestras prácticas y entrar en quietud mental, en quietud física, nuestro cuerpo va a empezar a hacer va a empezar a actuar diferente, va a empezar a generar unas hormonas diferentes. Al tener buen alimento, pues esas hormonas van a ser cada vez más refinadas, van a ser cada vez más,
poderosas, digámoslo así. Entonces, en un momento de emoción, las emociones se van a expresar de una forma más fuerte, más intensa, más real. ¿Sí? En el momento de un pensamiento, de generar oxitocina, de generar bienestar, o lo mismo, si ya nos vamos por lo negativo, si queremos generar tristeza, pues por no saber manejar nuestras emociones, pues nuestro cuerpo siempre va a responder a eso. Entonces, esta clave pues nos lleva a tres conclusiones, ¿sí? La primera es que la razón no se limita simplemente al espacio-tiempo, ¿sí? Uno piensa que la razón solamente estudia las cosas que puede ver, que puede tocar, que están aquí y ahora, pero digamos, para la razón, ¿cómo le explicamos a la razón el pensamiento? A ver, ¿dónde está el pensamiento en este momento? ¿Desde dónde vienen mis ideas? ¿Sí? Yo eso no me puedo abrir el cerebro y sacar y mostrar las ideas físicamente. Entonces tenemos que entender que aquí mismo, aquí y ahora, en todo momento, ¿sí? Desde que estemos usando el pensamiento, ya estamos usando algo en alguna parte donde no conocemos, pues donde no somos conscientes. Entonces la razón no solamente se limita a ese espacio-tiempo, ¿cierto? Sino que también decide qué información de esos cosmos superiores recibe y esas ideas que vienen de la intuición deben ser agregadas dentro de nuestra conciencia de una forma cuidadosa, pues deben ser corroboradas por la conciencia, ¿sí? Todo esto que viene de la subconsciencia poco a poco va pasándose hacia la conciencia. Entonces, la razón siempre debe confrontar a la intuición. Y esto es algo que a veces cuesta explicárselo a las mujeres. Las mujeres son muy intuitivas, eso es cierto, pero si no estudian, si no hay un estudio de por medio y esa intuición que les llega pasa por un filtro razonativo, lógico, por una estructura mental objetiva, pues esa intuición no sabe si quién se la está mandando, si se la están mandando de cosmos superiores o se la están mandando sus egos desde cosmos inferiores. Entonces son sus egos los que le están haciendo pensar una cosa, la otra, entonces ya no se convierte en una intuición. Entonces, eso lleva como a la segunda comprensión, y es que la intuición sin razonamiento no es comprensión, ¿sí? No va a haber una comprensión completa. Entonces recordemos las dos columnas de la Cábala. Nos hablan de la comprensión, que es el saber algo, saber que el fuego quema, pero el entendimiento es muy importante y es saber por qué el fuego quema, pues poderlo explicar. Cuando tú lo puedes explicar, entonces ya podemos hablar de que tú entiendes el tema, no simplemente, no, yo hago esto porque sí, o a mí me llegan estas ideas de no sé dónde, no sé por qué hago lo que hago y ya, no. Todo debe ser, todo puede ser explicable, pues todo puede ser entendido, pues. Entonces, poco a poco, esos cambios en la razón, ¿qué va a pasar? Nuestras células, recuerden muchachos que las células de nuestros cuerpos tienen también conciencia, también piensan, digámoslo así, también tienen funciones, tienen una programación, pues, dentro del cuerpo. Entonces, si nosotros somos hombres creyentes, nuestras células son creyentes. Y si nosotros no somos creyentes, pues nuestras células no lo son. Entonces tenemos que empezar a vincularnos con nuestros trillones de células, entendiéndolas como personas también, como entendemos aquí en una sociedad, que esas células deben ser, hay que enseñarles nuevamente, hay que ponerlas y sacarlas y limpiarle dentro de la célula todo lo que le hemos dado, pues por nuestro estado de adormecimiento, y entonces empezar a reprogramar las mismas células. Entonces, ¿quién dirige el cuerpo? Eso nos lo dice clave 18.
el cuerpo está dirigido por la subconsciencia. Entonces, la subconsciencia es la que dirige nuestra respiración, el pulso cardíaco, la que dirige la digestión. Es decir, en temas del cuerpo, nadie tiene que pensar en nada, pues simplemente en darle el alimento, es lo único que podemos hacer. ¿Qué le vamos a dar a nuestro cuerpo? Después de que lo demos, nadie sabe que el pan que se comió en qué se va a convertir, a qué parte de su cuerpo va a ir, qué nutrientes o qué toxinas le va a estar generando a su cuerpo, ¿sí? Nadie lo sabe, pues simplemente nuestra autoconciencia da, ¿cierto? El rey simplemente pone su semilla, que es lo mismo que pasa en un embarazo. El hombre solamente pone el espermatozoide, de ahí para allá no sabe qué pasa. ¿Sí? De hecho, ni la misma mujer sabe qué pasa dentro de ella, pues. La mujer, pues, también tiene su autoconciencia y su subconsciencia. Y aunque la mujer representa la subconsciencia, no quiere decir que la mujer pueda manejar la subconsciencia. Entonces, la mujer en su estado autoconsciente hace lo mismo que hace el hombre, y es dar su semilla y dejarle todo ahí. ¿Quién hace la división celular? ¿Quién decide aquí cuánto, aquí cómo? ¿Qué partes del ADN toma de aquí? ¿Qué partes del ADN toma de allá? Todo esto nadie lo hace. Todo esto lo hace la subconsciencia. Entonces, Adán, que es la autoconciencia, ¿cierto? Adán, que es la autoconciencia, simplemente es la que aquí, por eso es el que le tiende la mano a Eva, pues, porque esto cumple. El hombre propone, ¿sí? Y es la mujer dispone. Entonces, la autoconciencia siempre está proponiendo. Si la subconsciencia mira a la autoconciencia y esa autoconciencia le han robado su fuego, es decir, a nosotros conscientemente no tenemos fuego, somos hombres débiles o mujeres débiles, hombres sin ideas, sin fuerza, sin energía, pues nos han robado el fuego. Entonces, autoconciencia, todo lo que le diga a la subconsciencia, que es esa Eva, pues Eva lo va a tomar, Eva lo va a hacer, ella siempre dispone, pues el hombre propone, la mujer dispone, ¿cierto? Pero eso hablándolo de una forma mental, nuestra autoconciencia siempre propone, pero nuestra subconsciencia siempre dispone. Entonces, por eso uno de los primeros pasos que hay que hacer aquí es cómo liberamos a la subconsciencia para que la subconsciencia deje de escuchar a la autoconciencia que viene pues ahí con mucha ignorancia, ¿cierto? Que no se ha regenerado y que deje de escuchar a la autoconciencia y empiece a escuchar esa la supraconciencia, ¿sí? Entonces, Tarot es una guía muy importante en este proceso porque simplemente es por sugestión. Cuando todos los días nos estamos diciendo, subconsciencia, yo te libero para que solamente le hagas caso a la supraconciencia. Y si yo tengo alguna idea que no viene de la supraconciencia, no la tomes, pues. Cuando yo le empiezo a hablar así a mi cuerpo, a mis células, a mis átomos, de esa forma el cuerpo empieza a cambiar directamente el cuerpo, ¿sí? Entonces, la autoconciencia empieza a sugestionar a la subconsciencia y la subconsciencia, ¿qué hace? Regenera el cuerpo. Entonces, toda esa ignorancia que tenemos, muchachos, está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso no es solamente un tema mental, que hay que simplemente leer y ya. No, cuando usted empieza a limpiar su cuerpo, entonces se hace sus purgas, sus depuraciones del hígado, del vaso, del páncreas, del estómago, todo el intestino, sus pulmones, ¿sí? Con rapé se sopla para que le saque todos esos líquidos que tenemos en la cabeza. Entonces todo eso nos va a empezar a sacar toda esa información que está ahí, cristalizada en cada uno de nuestros órganos, en cada una de nuestras células. Entonces, mediante esa limpieza y depuración, el cuerpo que va a hacer va a empezar a morir. Entonces ahí hablamos de clave 13, la muerte, ahí es donde viene la muerte, se le empieza a dar muerte a lo viejo, se le empieza a dar muerte porque empezamos a destruir esa torre
de falsas ideas, de falsos conocimientos, de propias limitaciones que nos hemos puesto en nuestra vida, nos empezamos a alejar de eso, pues ¿qué va a empezar a hacer el cuerpo? Pues el cuerpo va a empezar a liberar. Entonces, a nivel experiencial, sí puedo decir, cuando uno hace esto, realmente vienen días de enfermedad, donde pues no de enfermedad, llamémoslo de ajuste. No es que nos estemos enfermando, es que nos estamos ajustando. Entonces el cuerpo empieza a botar todo lo que, a matar todo lo que no necesita, a eliminar eso y a producir ya ahora unas nuevas células con una nueva información. Y esa información es lo que tenemos hoy en día, lo que hemos cambiado en nuestra subconsciencia, lo que ahora la forma en la que vivimos. Entonces las células empiezan a adaptar, empiezas a regenerar el cuerpo y casi que, ¿cómo decirlo? Milagros empiezan a suceder, algo que no podías hacer antes, ahora sí lo puedes hacer. Recuperas la elasticidad del cuerpo, recuperas la resistencia, recuperas la fuerza, recuperas la salud, pues, ¿cierto? Entonces, salud es igual a conocimiento, salud es igual y enfermedad es igual a ignorancia. Entonces, cuando empieza a pasar ese proceso, eh, entonces ya poco a poco nos vamos dando, ahí es donde va a poder llegar todavía mejor, vamos a crear en nuestros cuerpos un vehículo, ¿cierto? Vamos a abrir nuevos neuroreceptores, por eso el cerebro tiene neurotransmisores y receptores, es decir, estamos transmitiendo información en todo momento cerebralmente, pero también estamos recibiendo. Al perfeccionar nuestro cuerpo, al refinar nuestras energías, al refinar nuestras células, nuestros órganos, entonces ahora nuestro cerebro y nuestros órganos van a poder recibir unas influencias de mundos cada vez más altos y una información nueva, una información cada vez... hay cosas que no, ni siquiera, no, tú intentas a veces hasta buscar esa información que te llega en Google y todo y no está, ¿no? Es como si información que te dan a ti nomás, por tu merecimiento, pues. Clave 11 por justicias, claves de Karam, de Dharma, pues por tu Dharma empiezas a recibir información que es para ti. Entonces eso que es para ti, aplícalo, hazlo, no dejes nunca de hacer lo que el instructor interno ordena. Eso obviamente lo pasamos al raciocinio y la razón va a corroborar esa información y la va a integrar, entonces se sugestiona la subconsciencia con nueva información y entonces nuestro cuerpo ahora empieza a responder a nuevos influjos, a nueva información. Entonces hay que cambiar la mente para cambiar el cuerpo, simplemente. Y al cambiar el cuerpo, poco a poco y recibir cada vez información más elevada, entonces vuelve y cambia nuestra mente, entonces de ahí la frase es sol et coagula, disuelve y coagula. Entonces, en todo momento, o sea, nunca vamos a llegar al nivel perfecto de comprensión. Siempre vamos a irnos elevando cada vez, grado tras grado. Entonces, hoy en día yo puedo comprender algo perfectamente en este nivel, ¿sí? Pero cuando llega después una nueva información, llega ahora otra vez, empiezas a darle ahora otro nivel, otra octava se llama, darle otra octava de conocimiento. Y entonces todo eso que parecía claro ya no es claro. Otra vez sabes que no, esa claridad puede seguir siendo perfeccionada, esa claridad puede seguir siendo todavía elevada, pues, en conocimiento, en entendimiento, en comprensión. Eh, y bueno, eso nunca, pues, es lo que nos habla Don Juan por eso la claridad es el segundo enemigo después del miedo. Entonces, después de haber salido del miedo, que el miedo que es ignorancia. Tenemos miedo porque nos dejamos robar el fuego. Entonces ahora tenemos frío. El miedo es frío. Simplemente es frío y es frío porque no me conozco. Pero cuando me voy conociendo,
cuando voy conociendo las partes de mi ser, cuando voy conociendo las partes de mi cuerpo, cuando voy conociendo cómo funciona mi mente consciente y subconsciente, entonces ya no tengo miedo, porque ahora tengo es una tarea que hacer y es reprogramarme, es empezar a construir en mí aquello que necesito, construir en mí un cuerpo que pueda absorber, que pueda servir como un canal perfecto de esos cosmos superiores. Todo eso es lo que nos dice clave 11, 15, 19, ¿cierto? Y es lo primero es la fe, pero recordemos esa fe es una fe razonativa, es una fe que de pronto es fe porque no lo puedo demostrar ya en este mismo momento, pero sé que sí va a suceder, tengo la total convicción y esa convicción no es una convicción mística de que algún ser supranormal va a llegar y va a hacer milagros y cosas, no, sino que esa fe está sustentada en que si yo sé que sigo haciendo mis prácticas, si yo sé que sigo haciendo mis meditaciones, yo sé que sigo limpiando mi cuerpo, sí o sí voy a encontrar esa gran realización, ¿sí? Entonces este es un camino que se va trazando paso a paso, pues paso a paso. Entonces este camino nunca, nunca esto va a suceder de un día a otro, ¿no? Esto es algo que se va creando paso a paso. Entonces, paso a paso voy creando esa fe cada vez es más fuerte, esa fe cada vez es más razonativa. Entonces, eso nos va a ayudar a entender esa ignorancia. ¿Cuál es el problema que me aqueja? ¿Por qué? Es simplemente ignorancia. Estoy ignorando las leyes del universo y no solo las ignoro, sino que vivo en contra de esas leyes del universo. Entonces quiero hacer mi voluntad y no me quiero unir con la voluntad del Padre, pues. Entonces ahí que va a haber pues sufrimiento, dolor, porque eso va a causar apego y deseos. Pero entonces ya al salir de esa ignorancia, mi cuerpo, todo lo que hablamos, las células de mi cuerpo se van a regenerar, van a cambiar y entonces va a haber un segundo nacimiento, ¿sí? Ya va a llegar el día en que todas las células de nuestro cuerpo estén impresionadas, impregnadas de una nueva información, de un nuevo conocimiento, de una nueva sabiduría, de una nueva energía ahora más refinada y más elevada, de acuerdo al nivel de percepción que vaya teniendo. Y entonces viene otro nacimiento. Ahora mi cuerpo genera, si bien genera las mismas hormonas, son las mismas hormonas, pero con una octava más pura, ¿sí? Entonces, y de hecho algunos órganos como el hígado va a empezar a crear unas sustancias que solamente se crean en los adeptos, digámoslo así. ¿Sí? Cuando está muy bien, cuando no se le está dando en todo momento azúcares y todo esto y está en una total limpieza, el cuerpo empieza a hacer cosas increíbles, pues. Entonces, poco a poco, eso, ¿cómo llegamos a ese nivel? Pues tenemos que clave 12, 15, 18. Entonces, esa clave 12 nos lleva a entender, por ejemplo, a ir, eh, no es que debamos ir en contra de la sociedad, pero pues cuando vemos a la sociedad y vemos que está mal, pues sabemos que esos pasos que sigue la sociedad, que ese sistema económico, que ese sistema de salud, que ese sistema de educación, que ese sistema político, que ese sistema, todos los sistemas están mal, pues entonces tienes que invertir, entonces dejar de hacer lo que hacen todos, dejar de ser parte del problema e invertir. Entonces tienes que empezar a entregarte hacia invertir el pensamiento, ponerse siempre, por eso al principio eso nos hace como desarrollar la oración, no volvernos rezanderos, más bien es orar en todo momento, Madre Divina, ayúdame, Padre Infinito, ayúdame, conciencia crística, ayúdame, y estar ahí, clave 14, ¿sí? Clave 14 del instructor, el yo superior, en que estar en contacto con ese ángel guardián que tenemos dentro.
ayúdame, ayúdame poco a poco, entonces nos va haciendo salir de lo mismo, de la ignorancia y nos vamos a dar cuenta entonces que este ángel de la 14 es la misma, es el mismo diablo disfrazado, pues. El ángel se disfraza del diablo para probarnos, para tentarnos, para mostrarnos nuestros propios errores, para mostrarnos nuestros propios egos, pues. Sí, entonces él es el que se disfraza y él es el que viene a robarnos el fuego, a intentarlo, pues obviamente lo intenta y en la mayoría de las personas siempre se lo logra robar. ¿Cómo se lo roba? Pues te prueba con lujuria y tú caes en lujuria, te lo prueba con orgullo y tú caes en orgullo, te lo prueba con ira y tú caes en momentos de ira. Entonces, si no entendemos que todas las situaciones siempre son una prueba de Dios, del Espíritu, todo eso que llamamos problemas son simplemente las pruebas del Espíritu que están hechas para temperarnos, para probarnos, para bien sea encender nuestro fuego y recuperarlo porque ya no quiero vivir así, o bueno, pues lo que le pasa a muchos también, se quedan tendidos y simplemente lloran y siguen sufriendo. Pero bueno, esa no es la idea, pues. Entonces ahí poco a poco nos vamos dando cuenta como algo que es importantísimo también es entender que esa 15 es la llave del dominio, ¿sí? Eh, es la llave del dominio porque cuando aprendemos esa gran lección sobre que el problema no existe, vamos a empezar a dominar lo que se llama o lo que denominan los alquimistas la luz astral, ¿sí? El agua, la sustancia. Vamos a empezar a tener dominio, porque esa sustancia es una sustancia mental. Entonces, si empezamos a pensar adecuadamente, pues vamos a empezar a solucionar los problemas y simplemente nos ponemos en dominio, que ese es el hombre perfecto, ¿sí? Eh, de que olvidamos olvidamos quiénes somos y por eso dice la Biblia, el hombre fue creado al sexto día para que dominara sobre todo lo que Dios había creado. ¿Qué había creado Dios hasta antes del sexto día? Pues todo. Había creado los astros, los planetas, el sol, la luna, había creado la tierra, el agua, animales, plantas, todo lo había creado. Entonces nos crearon para nosotros dominar sobre todo eso. Pero como lo olvidamos, entonces ahora todo nos domina es a nosotros. Entonces de ahí la importancia clave es 13, 15, 17. 13 es la disolución, la muerte es el secreto de la gran obra, ¿sí? Eh, y como lo nombraba, esto empieza desde una muerte de nuestras células, la muerte de la ignorancia, muerte de los malos pensamientos, muerte de emociones negativas, muerte de, bueno, todo este conjunto de cosas. Eh, pero llegará un día en que la muerte debe ser total. Es ese día en el que decidimos renunciar a este cuerpo y a esta vida, pues, y a esta ilusión para entrar en lo real, en lo verdadero. Pero para que eso pase, pues tenemos que conocer ese mundo real, ese mundo verdadero. Y si no, siempre vamos a estar apegados de pensando que esta es la vida, entonces nos vamos a aferrar a las cosas aquí materiales. ¿Sí? Entonces, uno cuando ve el diablo a la final, uno se va dando cuenta que el diablo está hecho de muchas partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es macho y hembra, ¿cierto? Tiene en su cuerpo, la mitad es macho y la mitad es hembra. Entonces ahí nos está volviendo a decir, cuando hagas de los dos uno, ¿sí? Cuando hagas lo de adentro como lo de afuera y lo de arriba como lo de abajo. Eso es, ¿verdad? El diablo ya es dos en uno, pues, ¿sí? Ahí podemos ver en esta clave los elementos, las alas del diablo, el elemento aire, ¿sí? El color tierra y ese cuerpo pues terroso, el elemento tierra. A las patas de águila,
pues eso es el símbolo de Escorpio y Escorpio es agua, pues. Entonces símbolo de agua y aquí tiene el fuego en la antorcha, pues. Entonces ahí vemos que están los cuatro elementos. A la final es una representación de los cuatro elementos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta es que lo que hay es una combinación desordenada de las fuerzas. Eso es la ignorancia. Es un orden desordenado, pues. Es el desorden de las fuerzas internamente, ¿sí? Entonces, cuando el hombre invierte, que eso es esa estrella de 5 puntas invertida, cuando el hombre invierte su verdadera naturaleza, ¿sí? No recuerda que él es el que vino a dominar, el hombre vino a dominar sobre todo lo creado en la tierra. Sí, y al contrario, se olvida, ¿no? ¿Quién es usted? No, lo primero que la gente dice, no, nombra su profesión, dice de dónde nació, bueno, se identifica con cualquier cosa. Y olvida su verdadero origen, entonces no puede invertir, no puede, no, entonces mantiene siempre la estrella de 5 puntas invertida, ¿sí? Que es un símbolo simplemente del hombre imperfecto, del hombre dormido, es el hombre, pues, eh, decadente, pues. Pero cuando tiene las estrellas, entonces cuando invierte las estrellas, es decir, invierte su mente y vuelve a apoderarse, vuelve a recuperar su fuego, entonces eso le va a conducir a un análisis, ¿sí? Ese análisis viene eh, mediante la meditación. Cuando pensamos hacer una meditación, la meditación tiene siempre un propósito. Y este propósito, o sea, eso de que la meditación es dejar la mente en blanco y ya sentarse ahí como una piedra y ya, eso no funciona, pues. Estamos perdiendo el tiempo si actuamos de esa manera. Si bien la mente debe ser entrenada, debe ser educada, debe ser puesta, eso se hace paso a paso y eso se hace vez tras vez y hay un método pues sencillo y es, le das un problema a la mente, le dices, bueno, hoy quiero meditar para saber cómo salir de determinado problema, de X situación, para ver, para lograr entender X y cosa, bueno. Empiezas en meditación, haces una pose, bueno, eh, como cada uno lo estudie, pues, de cómo hacer meditación, pues lo pueden hacer sentados, ¿sí? Se sientan simplemente espalda recta, ya, poner cuidado sobre su cuerpo, respiración, su mente, y simplemente botar la pregunta y empezar a hacer el silencio. Una cosa es vacío y otra cosa es silencio. Empiezas a tratar de hacer silencio, entonces van a venir pensamientos, los dejas ir, los dejas ir, los dejas ir. Dejas que viene, lo observas, se va. No te identificas, no empieza a pensar el pensamiento. Hay que hacer silencio para poder escuchar la voz del instructor. Entonces, cuando ya está uno alcanzado un nivel de silencio, van a venir imágenes. Eso sí sucede realmente. Empiezan a aparecer imágenes. Pero lo mismo, si uno sale del silencio y empieza a pensar sobre esa imagen, uy, esta imagen, uy, eso tan bonito, uy, ¿qué es eso? Ya se sale, se desconcentra, no termina. Entonces, no. Vea lo que vea, escuche lo que escuche, porque también empieza uno a escuchar vibraciones, cosas dentro de sí. Simplemente lo escuchas y ya, no te quedas ahí con eso, porque es lo mismo. Entonces ya en ese silencio van a venir esas imágenes, sonidos y de la nada llegan ideas, pues simplemente saltan. Ahí eso es lo que uno tiene que estar pendiente y tomar esas ideas y, y hacer las cosas. Bueno, a otra persona hasta le pueden venir un número, por ejemplo. Juéguelo al chance, no sé cómo lo sienta. Eso es la intuición, pues. Dice, uy, me dieron un número y siento que debo jugarlo, vaya y juéguelo, ya. El espíritu siempre desde arriba nos guía de formas misteriosas y pueden pasar cosas misteriosas dentro. Hace poco, dentro de esos misterios, por ejemplo, en la última toma que tuve, bueno, necesitaba un lugar dentro de una finca grandísima. Necesitaba un lugar para poner
algo en la tierra. Y el muchacho me dijo, venga, por aquí, por allí, eso en un lugar X de la finca. Cuando él me dijo ahí, y yo quité la tierra y ahí había una moneda, ¿sí? Debajo de la tierra, de la primera manotada de tierra que yo quité, se desenterró una moneda, pues. Y simplemente yo le dije a él, sí, así es que funciona la magia. ¿A quién le dijo a él a dónde llevarme? Y cómo entre tantos lugares sin monedas, ¿por qué dio en el único lugar que tenía una moneda ahí enterrada? Pues, ¿para qué? Pues bueno, así funciona la magia, pues, así funciona la magia. Son muchas cosas, en todo, en el día a día, si uno está pendiente en todo lo que le pasa en su día a día, se va a dar cuenta de la instrucción, se va a dar cuenta de la magia de las cosas. No se están rompiendo las leyes del universo con eso, pero nos vamos dando cuenta cómo todo está perfectamente calculado, perfectamente es como eh, ya todo está perfectamente puesto donde debe estar, pues. Entonces uno ya es dejar de luchar con la vida y los problemas y las cosas, sino fluir en él y ya. Eh, de alguna forma, poco a poco, obviamente no se trata de que si vivo mal, entonces acostúmbrese a vivir mal, no. Siempre, claro, vamos a querer hacer vivir pues tranquilos, en paz, en armonía, en tranquilidad. Pero esa paz, armonía y tranquilidad va a llegar mediante simplemente el cambio de la mente. Si entendemos que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, ya lo tenemos todo. No necesitamos absolutamente nada. No, es que yo soy feliz, sí tengo plata. No, no, eso no es cierto. Más bien, si yo pienso bien, actúo bien, tengo plata. Eso es otra cosa. Entonces, no es que yo tengo que tener plata para ser feliz, sino que yo tengo que ser feliz y por añadidura viene el dinero, viene la energía, viene el poder, viene la magia, pues. Entonces, bueno, claves 14, 15 y 16. Entonces, aquí nos recuerda otra vez cómo nosotros debemos participar activamente en nuestra evolución, ¿sí? Eh, la naturaleza ya nos dejó hasta donde nos dejó, la sociedad nos dejó hasta donde nos dejó, nuestra familia nos dejó hasta donde nos dejó. De ahí para allá, nuestra evolución solamente nos corresponde y nos compromete a nosotros mismos. Nadie, a la naturaleza no le interesa si se realiza o no se la realiza. Recuerden que la luna y la tierra pues necesitan de hecho de nuestra energía, por lo cual si vivimos dormidos pues vivimos dándole esa energía. Si todos despertáramos, no vamos a poder despertar todos al tiempo. Nos tenemos que vivir con eso. De a poquitos es que se van despertando, ¿cierto? Entonces, el espíritu poco a poco nos va guiando y nos va cambiando, ¿sí? Nos guía y nos cambia internamente y nos lleva de un estado a un estado superior, pues. Entonces, lo que debemos que empezar a hacer es disolver todos los complejos subconscientes, todas las ideas falsas. Sí, entonces eso es eliminar esas torres que tenemos, esas torres que hemos construido, que pensamos que estamos protegidos porque construimos una torre alrededor de nuestro conocimiento, alrededor de nuestros estudios, alrededor de nuestra imagen, alrededor de nuestras ideas. Entonces ya estoy protegido con eso y así no es. Entonces de vez en vez por eso viene la supraconciencia y le tumba la corona a esa torre, que es la torre de la falsa personalidad. Entonces debemos volver a la verdadera personalidad, ¿sí? Entonces esta es una etapa incómoda, pues es súper incómoda esta etapa del despertar, pues. Una etapa del despertar porque pues simplemente es un periodo en el que te das cuenta que todo lo que sabes está mal, de que todo lo que te ha enseñado el colegio, la universidad, la sociedad, la familia está mal y debes volver a empezar de cero. Y entonces uno no quiere porque a uno está en una zona de confort, entonces no se rehúsa y ese rehusarse a ese cambio es lo que crea el sufrimiento. Si simplemente cambiáramos de manera voluntaria, consciente,
no habría tanto sufrimiento en esta parte. Entonces, bueno, claves 11, 12, 13, pues. Entonces, aquí hay un dato bien bonito y es, por ejemplo, cuando nos hablan de la fe. Entonces, nos ponen un ejemplo como cada pulgada de nuestro cuerpo, de los músculos, eh, hay un científico que estudia el tema de los rayos ultravioleta, ¿sí? Y en cada uno de nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo, hay billones de puntos de energía, ¿sí? Y estos puntos de energía están a más de 3.000 o 4.000 grados centígrados, de 3.000 a 6.000 más o menos. ¿Y por qué se puede saber eso? Porque los tejidos, digamos, los rayos ultravioleta, solamente emiten rayos ultravioleta aquello que tenga más de 3.000 grados centígrados. Y si nuestro cuerpo emite rayos ultravioleta, y por eso usted le pueden sacar una radiografía ultravioleta, pues si se ve bien. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de nuestro cuerpo hay puntos de energía que tienen más de 3.000 grados centígrados. Obviamente que no lo sentimos a nivel porque eso es algo tan diminuto, tan pequeño, a un nivel tan cuántico, que pues no lo logramos sentir, no, eso no pasa en nuestro cuerpo, nuestros sentidos no pueden alcanzar a sentirlo. Pero si generamos esa fuerza ultravioleta es porque hay algo dentro de nosotros que está a más de 3.000 grados centígrados y pues obviamente no son nuestras células propiamente, sino que son puntos de energía. Entonces, esos puntos de energía que son centros de expresión y todo nuestro cuerpo es que somos universos. Todo es como el universo. El universo cuando se ve de lejos se ve lleno de luz, pero cuando lo vas acercando vas a ver que son estrellas distantes la una de la otra por millones de kilómetros y cada una de esas estrellas tiene sus planetas, hace parte de un sistema solar. Entonces, bueno, así mismo es nuestro cuerpo, así mismo están ubicadas las células dentro de nuestro cuerpo y así mismo están estos centros de expresión dentro de nosotros, pues. Entonces somos microcosmos, por eso nos denominan microcosmos. Todo lo que pasa en el cosmos también pasa en nuestro cuerpo. Entonces, cuando encontramos este poder, esta energía, ¿sí? Y le podemos dar expresión, ¿dónde se le da expresión principalmente? En los órganos sexuales, ¿sí? Porque ahí es donde viene la energía más poderosa que tenemos. En esta energía sexual es donde se siente, se puede expresar el poder de vida, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a poner esa conciencia y empezamos a enfocarnos de una forma supraconsciente y suprasexual, entonces vamos a poder invertir eh, la corriente del pensamiento y pues eso ya nos va a causar la liberación, ¿sí? Vencer el último enemigo, que es la muerte. Entonces, el sexo, pues el sexo es la clave, pues. Eh, Suprasexualidad, morir en el sexo para nacer en el espíritu, así es. Claves 17, 18 y 19, 17, 18 y 19. Entonces, nuevamente la meditación, ¿cierto? En el momento en que meditamos nos ponemos en una receptividad intencionalmente. Nos ponemos es un momento de recibir, ¿sí? Y entonces estas estrellas, 7 estrellas blancas, son los 7 chakras, ¿sí? Entonces eso, recordemos que ¿qué son los chakras? Los chakras es la parte de Dios que habita dentro de nosotros, ¿sí? Entonces eso en Cábala nos lo explican con los 4 mundos. Hay 4 mundos. Entonces está eh, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Entonces en Atzilut es el mundo de los dioses.
Entonces, cuando lo vemos internamente, pues ahí es donde está Dios Padre, Dios Madre, pues la energía infinita, pues. Luego, por debajo están los arcángeles. Los arcángeles son partes internas de nosotros muy elevadas. Luego esos arcángeles tienen por debajo el tercer mundo es de los coros angélicos. Entonces ya son multitudes, pues. Entonces ahí internamente tenemos esos coros angélicos. Y ya hacia se representa, va bajando en cascada hasta que llega hacia, y en hacia se representa por medio de nuestros 7 chakras. Pues que no son 7, son muchos más de 7, pero dejémoslo en 7 principales. Entonces, cuando esas estrellas, estos centros, son puestos en armonía, son arreglados, pues ahí es donde empieza también el cambio en el cuerpo, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a llevar a salir de un estado natural de humanidad, ¿sí? De ese estado normal de la humanidad, que es hasta donde nos dejó la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza ya hizo hasta donde tenía que hacer. De ahí para allá, entonces viene una adaptación fisiológica. Y entonces ya nuestras células tienen que ser regeneradas. Ahí es donde nosotros tenemos que poner conciencia, voluntad, pues. Y ya ahí sí vamos a hablar de la regeneración total y del nacer de nuevo, pues. Entonces, bueno, eso es por hoy, muchachos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias a ti, Alex. Listo, muchachos. Yo creo que podemos ir terminando por hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones. Excelente inicio de semana y nos estamos viendo el martes entonces. Feliz semana, bendiciones. Gracias, feliz noche.